Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por la experiencia que tenemos de encontrarnos contigo siempre a través de tu palabra. Pero ahora en este tiempo en el que celebramos tu manifestación a todas las gentes, te damos gracias por ese regalo que nos has dado a todos, el conocerte y sentirnos cerca de ti y que tú siempre nos acompañas. Hoy vamos a reflexionar sobre tu enseñanza, lo que tú nos dijiste sobre los valores del reino. Te pedimos tu gracia para que podamos nosotros profundizar sobre esta verdad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Dentro de los temas que se van considerando sobre la participación del reino, es decir, primero hay que tener en consideración de que nuestro encuentro con Dios, pues es un encuentro personal, que no es pues una serie de conocimientos que vamos adquiriendo, sino que Dios cuando se dirige a nosotros se dirige como a un amigo, saca a la persona de su aislamiento, especialmente induciéndolo pues en el lugar de lo que le corresponde como discípulo para que comparta la vida con Jesús. Así que lo que Él nos va revelando es lo que va creando comunión, tanto en los que llegan a compartir esta misma visión como entre Dios y todos los creyentes. Vamos pues en este camino. Así que el tema a considerar es el tema de los valores. Así que un valor, ¿verdad? Se dan cuenta de que los valores humanos, diríamos, pues son unos, el valor de las cosas son otros, pero lo que es valor nadie lo impone. No es que la sociedad se ponga de común acuerdo que es un valor, sino que el valor es un valor en sí mismo. Los valores, el valor económico, el valor humano, todos los valores, el tema de la axiología nos induce justamente a ir a descubrir qué es un valor. Entonces el valor universal que tenemos desde el pensamiento humano, si queremos pensarlo así, se trata de un valor universal. El gran valor universal es Dios, porque Él es en sí mismo su naturaleza, su esencia, pues su ser divino es el amor, es el valor más alto. Dios pues es amor y es un gran valor. Ahora nosotros nos vamos a ir acercando a esta temática. El reino pues es un reinado de verdad y justicia. Su ley es más importante, es la ley del amor. Por esto el tema de la verdad y la justicia será una cuestión que es importante considerarla. Lo primero que tenemos entre manos es el concepto de verdad. Concepto de verdad en los que ya hemos hecho el curso de introducción a la escritura, pues recordarán que hay verdades. Y hay una verdad que es la verdad griega, que es como decía Aristóteles, es la adecuación de la mente a la realidad. Pero cuando se trata de una verdad bíblica, no se trata de un conocimiento, sino de que lo que significa verdad en la Biblia es todo aquello que concierne a nuestra propia salvación, lo verdadero. Algo así como cuando uno está enfermo y requiere de ciertas medicinas. A uno le pueden aconsejar, pero el que sabe realmente qué le hace a uno bien, pues es su propio médico. Y entonces le va a dar la dosis que necesita y todo esto. Por eso decimos, no, es que él conoce. Y en el caso, el campo de la persona humana, pues así es, ¿verdad? Es una verdad, la verdad que tiene que ver con la salvación. Entonces, ya tenemos claro que se trata de una verdad no científica, no es una verdad filosófica, sino que es una verdad que tiene que ver con este misterio de acercamiento a la comunión con Dios.
Por lo tanto, eso es lo que tendremos que saber. Entonces, la ley, dice, su ley es más importante, es decir, la ley tampoco, el concepto de ley que tenemos por la cuestión jurídica son leyes, diríamos, que hay leyes objetivas y leyes subjetivas y que tenemos que la ley positiva, que es lo que rige, impera la ley, dice, no estoy obligado a hacer tal cosa. Pero en el concepto cristiano no es así. Cuando se habla de ley, se habla más bien de una inclinación natural, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a pensar que las leyes de la naturaleza son leyes pues, leyes que ya se dan. Por ejemplo, el sol, ¿verdad? El sol tiene una ley, pues, física y que estará todo el tiempo que el Señor lo permita en ese estado. La luna tiene una ley física. Y las personas tenemos unas leyes que realmente son, le llamamos ley, pero es más una inclinación hacia eso. Por ejemplo, los objetos que están a cierta distancia de la Tierra, está demostrado por la ley de Newton, pues que caen, ¿verdad? Por la ley centrífuga y centrípeta. Entonces tenemos esas leyes. Pues bien, cuando hablamos de la ley del amor, es una inclinación connatural del ser humano. Toda persona está llamada a amar y a vivir en el amor, sentirse profundamente amada. Es lo connatural del ser humano. Lo antinatural es el odio, la venganza, porque eso le hará mucho daño a la persona. Entonces, por eso tendremos estas dos cuestiones, ¿verdad? La ley más importante, naturalmente, la inclinación natural hacia Dios es el amor, y el reino de Dios tiene que ver ahora con la verdad y la justicia. Justicia es un término jurídico entre nosotros, pero que en el texto bíblico es el ajuste a la voluntad divina. Bien, valga de introducción, pues estas anotaciones muy importantes. Hacemos siempre un enlace entre el texto anterior y el texto actual. Se habla en el Sermón del Monte, Jesús proclama el programa, la ley y la justicia del reino. Estuvimos hace 8 días hablando de las bienaventuranzas y se explicó ahí cómo San Mateo pues tiene 9 bienaventuranzas, cómo San Lucas presenta 4, pero que tienen que ver con esto de la justicia del rey. En el tema anterior, reflexionamos la primera parte del sermón, las bienaventuranzas por las que Jesús nos invita a vivir de una nueva manera tras la llegada del reino. Ahora veremos la segunda parte de este sermón, la ley y la justicia, que son los valores que caracterizan el reino. Nuestro objetivo, naturalmente, es el siguiente. Se trata de descubrir que Jesús nos enseña que la nueva relación con el Padre se sustenta en el amor mediante la justicia y el servicio. Nos hace comprender que la vivencia del amor a Dios y el amor al prójimo son el itinerario de conversión que Jesús invita a vivir. Así que son estas dos cosas como objetivo. Primero, descubrir qué enseña Jesús en esta nueva relación. Y lo segundo es a nivel de comprensión de vivir el amor de Dios en esa conversión permanente. Nos valemos ahora de este esquema en la síntesis que propone aquí los valores del reino, amor a Dios y al prójimo. Entonces, el amor a Dios, que ya lo hemos venido considerando, que es connatural el ser hijo. En realidad, los hijos siempre buscamos a los padres porque nos debemos a ellos y en ellos pues nos recurrimos siempre, ¿verdad? Ya sea un niño, ya sea un joven, un adulto,
siempre recurrimos a los padres. Ahora, como valores, ¿qué es lo que va a pasar? Los valores que tenemos aquí, la verdad, ¿verdad? La veracidad en palabras. Cuando celebramos la solemnidad de Cristo Rey, el prefacio de ese día nos habla de la verdad como un valor fundamental. Y este es el valor por excelencia porque como aquí estamos con esta verdad que tiene relación directamente con la obra salvífica, creerle a Dios en realidad es lo más importante, porque Él nos hizo, Él sabe a dónde nos lleva y por esa razón es que en realidad se requiere confianza para poner en el corazón, en el pensamiento, la voluntad divina. Las otras, pues la humildad, ¿verdad? La humildad que va a necesitar, pues, la persona que se considera humilde es porque el valor de la humildad, ¿qué es esto? Bueno, simplemente reconocer lo que uno es. La palabra humildad viene de humus, que humus es tierra. Y ustedes saben que cuando es tierra buena, pues produce lo que se siembra en ella. Cuando no es tierra buena, pues no da el fruto. ¿Qué quisiéramos ser? Pues buena tierra. Entonces la humildad es la buena tierra. Y cuando comienza, pues cuando comienza la persona a abrir el corazón a Dios, a hablar con Él, va a ayunar en qué sentido, en que va a ser generoso con los demás. No todo para sí mismo, sino que va a saber compartir. Por eso hablamos de la limosna en secreto. Entonces, la humildad nos hace reconocer que todos somos iguales, de que tenemos que orar unos por otros, de que tenemos que compartir la vida y compartir los bienes. Otro valor, pues, grande es el servicio. ¿Por qué es un valor? Pues porque aquel que sirve, uno lo hace, se hace notar desde la infancia, cuando le enseña al niño a servir, es decir, no tenerlo esclavo, ¿verdad? Sino a que aprenda a servir, no a ser servido, sino a servir, pues él va a aprender el gran valor de lo que es desarrollar su capacidad humana, porque el servir requiere que uno esté preparado para dicha función y cada uno quiere servir en determinadas formas. Por eso el servicio en realidad lo que hace es que uno desarrolle sus capacidades humanas. No es que uno sea pues un esclavo, un servilismo utilitario, sino, mejor dicho, es desarrollar la capacidad de poner ahí sí que al servicio de los demás la capacidad que Dios nos dio. El otro valor que es el más complicado, quizás en algunos casos, es el amor a los enemigos. Jesús nos enseñaba de que tenemos que aprender a ser como los niños. Y los niños, ustedes se dan cuenta de que cuando se pelean, pues igual, no digo que al instante, pero al poco tiempo, los niños vuelven a su amistad como si no pasó nada, vuelven al juego, al compartir. Y nosotros los adultos no somos así. Por eso Jesús nos enseña que relativicemos las cosas, que veamos no tanto lo que puede producirse en ese instante, sino lo que a largo plazo va a significar eso. Porque estamos llamados a vivir en comunión unos con otros, a saber perdonarnos, porque la meta final pues es la misma. El respeto y reconciliación, otro gran valor. El respeto a las personas por lo que son. Esto es muy importante porque hoy día esto, por los falsos ideales que plantean algunos en la propuesta educativa, puede que no respeten a los demás, ¿verdad? Y la reconciliación, una cosa es perdonar y perdonarse, y otra cosa es que uno se reconcilie. Porque en algunos casos, ciertamente, las personas
vamos, van a la penitencia, le piden perdón a Dios, están perdonados por Dios, sí, pero no se logran reconciliar con la gente, entonces no está completo. El mandato de Jesús es vayan, reconcíliense y regresen para presentar la ofrenda. Y tenemos una última, la unión familiar como elemento importantísimo al que nosotros pues tenemos que considerar. Permítanme. ¿Aló? Sí, ajá, ahorita sí, la plática. Entre, yo le abro un segundo y ya entra usted aquí. Sí. Permítame un instante. Pues bien, perdón, cosas urgentes que tengo que solucionar. Eso estar solo no puede uno tener a hacer tantas cosas. Hablamos al final el resultado de todo esto, de lo que son los valores del reino. Pues aquí planteamos algunos, ¿verdad? Que son los valores propiamente del reino de Dios. Pero el resultado de todo esto, pues de la conversión, es el testimonio. Ajá. Bueno. Bien, entonces tenemos aquí la cuestión importante sobre ya el esquema, diríamos, de lo que se va a plantear. Abramos ya la palabra, que es el fundamento de toda la reflexión. Seguimos aquí el Evangelio según San Mateo 5, 17 al 18 y el Evangelio de San Mateo 5, 20. Bueno, tenemos estos aquí redactados, pero al igual ustedes observan aquí en el cintillo al final, tenemos aquí varios textos, Mateo 18, 34 al 35, Marcos 9, 43, 47, 10, 4, 11 al 12, Lucas 6, 27 al 36, 12, 58 al 59, 16, 18. Bien, esto es lo que, bueno, uno puede ir despacio, ¿verdad? Ir leyendo todos los textos bíblicos para ir viendo en realidad dónde y cómo Jesús lo enseña. Dice Jesús, no piensen que he venido a abolir las enseñanzas de la ley y los profetas. No he venido a abolirlas, sino a llevarlas hasta sus últimas consecuencias, porque les aseguro que mientras duren el cielo y la tierra, la más pequeña letra de la ley estará vigente hasta que todo se cumpla. Entonces, ustedes observemos, aquí son palabras de Jesucristo, que con toda la legislación que había antes, ellos tenían un total de leyes de 613 leyes, que para vivir la justicia se requería el cumplimiento de esas leyes. Ahora, por eso dice Jesús, miren, yo no vine a abolir las enseñanzas de la ley y los profetas, pero note usted muy bien, dice que él no viene a abolir las enseñanzas de la ley y los profetas. ¿Cuáles son las enseñanzas de la ley? Aquellas que enseñó el Señor que le entregó a Moisés, los 10 mandamientos. Estas son las leyes, porque son las leyes de libertad.
Cuando ellos salen de Egipto, necesitan unas leyes que apoyen ese don de la libertad. ¿Verdad? No se trata únicamente digamos, obligar a la gente a algo, no. Es que ellos han salido de Egipto, ellos eran esclavos y estaban acostumbrados a la esclavitud. Ahora que son libres, no saben cómo vivir en libertad. Para eso, entonces, Dios, ¿qué es lo que hace? Les da el don de la libertad. Y ese don de la libertad tiene que estar apoyado por estas enseñanzas que Dios les da. Por eso, entre los judíos, a esto se le llama instrucciones, como también nosotros observamos instrucciones de otro tipo, instrucciones en medicinas, instrucciones en artefactos, instrucciones en el trabajo, pero no es que nos den leyes en el sentido legal, sino que nos instruyen cómo vivir. Y ese es el sentido que tienen los mandamientos. Por eso Jesús dice que no ha venido a abolir las instrucciones que Dios les entregó en el Antiguo Testamento, como tampoco lo que enseñaron los profetas. No he venido a abolirlas, dice él, no ha venido a eso, sino a llevarlas hasta sus últimas consecuencias. ¿Qué es eso? Llegar a las últimas consecuencias es dar las últimas razones por las cuales hay que vivir de determinada forma. Estoy pensando que cuando pues, uno está aprendiendo un trabajo determinado o está asistiendo a una formación académica, siempre a uno le dicen que si uno aprende bien, ejercerá bien esa profesión. Bueno, y entonces depende de uno, si uno asimila los contenidos, si uno hace los ejercicios, pues al final uno estará preparado o no. En el caso que nos ocupa aquí, el texto dice Jesús que las enseñanzas de los mandamientos nos llevan a unas últimas consecuencias. Por eso hay que tratarlas a fondo. Por eso él nos dirá, mire, el primer mandamiento, no te harás ídolos. Primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque el fin último es Dios. Él me creó y me creó porque me ama. Y la finalidad de todo esto es para que yo comparta su gloria en el momento en que Él me llame. Antes de conocer a mis padres, Dios me creó. Antes de conocer a mis amigos, Dios me creó. Antes de conocer a quien sea, Dios me creó. Él es el dueño de la vida. Por lo tanto, yo tengo que llevar esos mandatos o eso que llamamos mandamientos, buscando cuáles son las razones últimas por las cuales Él las ha pronunciado. Entonces dice, por eso es que sino llevarlas hasta sus últimas consecuencias. Porque les aseguro que mientras duren el cielo y la tierra, la más pequeña letra de la ley estará vigente hasta que todo se cumpla. Bien, pues tenemos este fundamento de la enseñanza de Jesús sobre las cuestiones que tratan de la verdad y de la justicia, que es verdadero y que es justo. En el siguiente texto tenemos, por eso les digo que si no son mejores que los maestros de la ley y los fariseos, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. En el texto de Mateo 5:20, ustedes lo que pueden verificar en la escritura de Jerusalén, pues dirá en 5:20, si su justicia, vamos a ver, porque les digo, si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Por qué entonces él exige eso? Porque los fariseos, ellos ya vivían en justicia aparente. Por eso es que Jesús no estará de acuerdo en el cumplimiento de valores de la ley de los fariseos, porque como él dice, ellos dicen una cosa y hacen otra.
Por lo tanto, aquí dice, hay que ser superior a eso. Hay que adherirse al mensaje y hay que ponerlo en práctica para que en realidad las cosas salgan bien. Por eso él dirá que hay que superar los 613 mandamientos que tienen los judíos, hay que superarlo. Y para superarlo, él pondrá el fundamento que es el amor, que es el que hace que uno entre al reino de los cielos. Pero como está en presente, ¿no? Y en futuro, no entran en el reino de los cielos quien no viva la justicia. Y uno dice, bueno, ¿y entonces cómo se va a vivir? Pero él está hablando de entrar en el reino de los cielos. Ya hemos dicho alguna vez que el planteamiento de cómo Dios reina va a reinar primero a través de la enseñanza de Jesús, que se crea pues esta nueva familia en la conformación de comunidades como él lo hizo en Galilea. Nosotros estamos hasta estos años también con el mismo espíritu de crear comunidades para poder vivir en justicia por el reino. Y entonces aquellos que viven la justicia por el reino son los que entran en el reino ahora. Cuando entra uno a una comunidad y comienza a vivir los valores del reino. Uno solito, pues no lo puede hacer, necesita el apoyo de otros. Por eso Jesús indica que hay que entrar en el reino de Dios. El reino no esperemos lo que sea cuando uno se muere, sino que es ahora. Por eso todos los días decimos, venga a nosotros tu reino, que se haga tu voluntad así en la tierra como en el cielo, ahora. Porque el momento final de nuestra vida, entraremos en la dimensión del reino eterno de Dios. En cambio, ahora estamos en la temporalidad, en el reino temporal de Cristo. Pero cuando el Señor Jesucristo entregue el reino de todos los redimidos al Padre, Dios reinará en todo. La Santísima Trinidad convivirá con todos aquellos que, diríamos, aplicaron para vivir el reino de Dios en la tierra y que se vivirá en plenitud en la vida eterna. Entonces, los dos textos son importantes. Aún más los que tenemos en el sentido en la parte de abajo para ir estudiando un poquito con más detalle en qué consiste este vivir en justicia por el reino. Ahora bien, la ley y la justicia del reino es una actitud superior a la ley de la justicia. Porque si uno entra a formar parte de una comunidad, pues se va a comprometer. Y de hecho, quienes estamos ahora reflexionando sobre estos temas, pues son muchas personas que se comprometen en tareas particulares en la comunidad, tareas en la vida litúrgica, tareas en la vida pastoral, porque pues estamos comprometidos. De la ley y la justicia del reino, una actitud superior. Jesús nos muestra los valores que han de regir en el reino a través de la promulgación de la ley y de la justicia del reino. En Mateo 5, 13 al 7, 34, diríamos, este gran apartado en donde se va a ir explicando los mandamientos básicos, ¿verdad?, de la comunidad, cómo hay que vivir. Se trata de la invitación a vivir una actitud superior que lleva a trascender toda la ley judía y en ella los mandamientos promulgados en el Sinaí por la obediencia al espíritu de los mismos. Estos mandatos son llevados hasta las consecuencias más radicales porque Jesús los ha enmarcado en la nueva relación del Padre. Y en el primero de estos grandes valores, los mandamientos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. El mandamiento del amor a Dios y el amor al prójimo son los ejes sobre los que sostienen los valores que Jesús nos presenta.
Ellos son la clave para entender el nuevo modo de relacionarse en el ambiente del reino. Amar amar es la ley de Dios. Por eso San Agustín decía, ama y haz lo que quieras. Porque el amor hace posible todo. Quien ha comprendido esto está ya muy cerca de haber entrado en el reino de Dios. El amor a Dios y a los hermanos habrá de ser reflejado en nuestro servicio apostólico. Ofrecer un trato digno, humano y personal a quienes acuden a nosotros en busca de Jesús es un valor que habremos de poner en práctica. Antes estaba la ley del talión. Entonces se hablaba de la ley del talión y el amor a los enemigos. Entonces, tenemos aquí abajo, pues, esta indicación. Las nuevas relaciones. Hablamos de relaciones, porque nosotros nos vamos a encontrar como miembros de una comunidad que va creando esto. No es que uno entre a una comunidad y decir, es que me tienen que aceptar como soy y yo no cambio. No, se necesita humildad. Para entrar a una comunidad se necesita humildad. Porque uno dice, soy lo que soy, pero el Señor va a transformar mi vida. Ahí voy a ir a cambiar. La no violencia, al estar dispuestos a la oración y la bendición por los que nos persiguen, pues son actitudes nuevas que caracterizan el comportamiento de los hijos del reino. Cuando estamos en el mundo sin conocer a Dios, la actitud violenta, esa actitud de venganza está dentro porque naturalmente el que reina en nosotros es el enemigo de Dios. Por eso le llamamos demonio, que son ideas demoníacas, que es el diablo. Diablo significa el obstáculo, que es Satán, que es porque acusa, etcétera. El diablo tiene, pues, todo el demonio, pues, todo esto tiene muchos nombres, porque son formas como la persona humana actúa en contra del proyecto de Dios. Pero ahora que el Señor nos va pidiendo que tengamos estas nuevas actitudes, es para entrar en el reino de Dios. De esta forma, la ley del talión, el ojo por ojo y el diente por diente, esa es la ley del talión, se transforma pasando de ser una actitud de venganza a tratar a los otros como quieres que te traten, a hacer el bien sin esperar nada a cambio. La ley del talión, como lo tenemos aquí a la derecha en este asterisco, nos enseña lo siguiente. Se sintetiza en la expresión ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, es la expresión. Se encuentra entre las leyes del Código de la Alianza. Era parte de una especie de derecho civil que tuvo como propósito, pues, óigase bien, limitar los excesos de la venganza. Aquí también nosotros en Guatemala pues tenemos leyes que se aplican, no la ley del talión, sino la venganza, los excesos de venganza. Porque no es que se las cobren por lo mismo que les han hecho, sino que van mucho más allá. Si ustedes observan, a veces las mismas leyes que tenemos para juzgar a las personas en los tribunales, cuando se miente puede llegarse a aplicar leyes injustas a las gentes, mucho más de lo que debe hacerse. Pero en fin, la ley del talión lo que quiere es, como decimos al final, limitar los excesos de la venganza. Eso fue en su momento, por eso está en Éxodo 21, 24 al 25. El otro elemento, diríamos, la ley, el quinto mandamiento del no matarás, al respeto y la reconciliación con el hermano, no basta con obedecer el mandamiento de no matar, que era pues lo que en Éxodo 20, 13
necesita literalmente. Y cualquiera puede pensar que para que eso se dé, pues en realidad uno tiene que quitarle la vida a alguien para decir yo he matado. Pero dice, sino que es necesario mantener la cordura al trato, en el trato con el hermano y no ofender. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano será llevado a juicio. Ahí hay un proceso en este texto de Mateo 5:22. Dirá primero que el que se enoje se irá llevado a un juicio local. Segundo, que el que lo insulte será llevado ante el tribunal judío, el grande. Y finalmente dirá que aquel que le llame cabeza hueca a la persona, que lo anule, ya ni siquiera va a juicio, sino que lo tiran directamente a la gehenna como algo que no sirve. Pero eso es lo que dice el texto. El respeto, pues, y la reconciliación son principios que han de regular las relaciones con nosotros. La búsqueda de la reconciliación procede al culto, porque solo con el corazón limpio la ofrenda agrada a Dios. Usted lo lee en Mateo 5:21 al 26, cuando Jesús enseña. Si tú eres consciente de que alguien tiene una queja contra ti, anda, reconcíliate con él y regresa para presentar tu ofrenda. Para Jesucristo es más importante que la persona se reconcilie a recibir una ofrenda. Noten ustedes cómo está el bien de la persona, el bien social, que es lo primero que hay que tener en cuenta, porque Dios recibirá la ofrenda de la persona que sea misericordiosa. Así entonces, las riñas al interior de la familia, de las comunidades cristianas y de los grupos apostólicos son consecuencia de la falta de respeto con los otros. Quinto, de la división a la unión de la pareja. Algunas de las fracturas en la relación de pareja, desde los deseos que permite anidar el corazón, dice Mateo 5:29 al 30. Tienen ahí el texto a mano, me imagino, 5:19 al 30. Perdón, 29. Entonces dirá el texto así. 29, vamos a ver. 31, 29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de tropiezo, sácatelo y arrójalo de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo sea arrojado a la gehenna. Y si tu mano derecha te es ocasión de tropiezo, córtatela y arrójala de ti. Te conviene que se pierda uno de tus miembros antes que todo tu cuerpo vaya a la gehenna. Bien, entonces estamos hablando de un lugar que hablemos aquí en los basureros que tenemos en las ciudades, pues ahí tiran de todo, ¿no? Tiran basura, lo que caiga, ahí está, animales muertos, de todo ahí. Pues esa era la gehenna en los tiempos de Jesús, en un lugar resbaladizo donde caía todo lo que no servía. Entonces dice Jesús, que todo aquel que comete este tipo de cosas, pues dice, mejor cuídate. No sea que te vayas a convertir en un inútil y vayas a terminar en el lugar donde nadie te aprecie. Vas a ser como un objeto asqueroso y te van a tirar a la gehenna en el basurero de la vida. Y eso es como cuando una persona es educada, con la persona trabajadora, la persona estudiosa, pues sabe que va a construir un futuro. Pero aquel que se echa a perder, es decir, que no hace caso a nada, pues llega a mayor y resulta que no puede hacer nada.
nada constructivo y él mismo se siente defraudado. Por eso Jesús dirá que en la vida de matrimonio, en realidad los esposos tienen que valorarse el uno al otro, porque tienen una vocación común. Fijarse el uno al otro, dice, cuida la mirada, porque Jesús dice, bueno, la mirada es el principio. Luego después vienen otras cosas. Pero cuando hablamos de mirada es la interpretación que se da en una mirada de una persona. No, uno puede mirar cualquier persona y todo, pero las intenciones que están en lo profundo son las que generan, en el caso pues, de las parejas, ¿verdad? La división. Nuestra sociedad cuestiona hoy este modo de vivir y proyecta otros valores alternos, relaciones temporales, escaso compromiso entre la pareja, desintegración familiar. Ustedes observan que ahora las leyes, tanto diríamos incluso civiles, pues autorizan eso. Últimamente en la Argentina, pues han autorizado pues, el aborto. Y así tantas cosas estamos observando en la sociedad que dicen que nuestras leyes cristianas pues son retrógradas, pero en realidad no. Por eso buscamos la verdad. ¿Qué es lo que la verdad? No es la adecuación de la mente a la realidad, sino en este caso, la verdad que nos hace vivir como verdaderos hijos de Dios porque vamos de camino a la eternidad. Quien no cree en ese punto de llegada, pues hará desórdenes en su vida. El juramento dice a la transparencia de las palabras, del juramento, ¿no? Del juramento, que es jurar, es poner por testigo a Dios, al templo, las cosas, como muchas veces lo hemos oído y a veces nos reímos de los juramentos que hace la gente en público. Pues el juramento queda superado por la credibilidad en las palabras. Ser veraces y sinceros al hablar es un valor que se nos invita a vivir en esta nueva dimensión del reino. Los humanos hemos desgastado pues el valor de la palabra al utilizar contenidos vacíos, mentirosos, caducos. Los cristianos estamos llamados a ser personas de palabra y devolverle así su fuerza a la palabra hablada. Me llamaba mucho la atención una expresión bíblica, tú, Señor, nos apalabraste. Como antes, recuerdan, bueno, las personas mayores, ¿verdad? Los jóvenes pues no saben de esto, pero antes todo era de palabra. Y de hecho, cuando se realizaba alguna transacción, alguna cuestión entre personas, se decía, te tomo la palabra, es decir, lo dicho, lo sostengo. Hoy esto es una cosa muy complicada porque aún después de haberse dicho el uno al otro comprometido, tener documentos firmados y todo lo que usted quiera, lo deshace. Pero esa es otra cosa, por eso criticar y condenar a otros es una práctica frecuente en muchos cristianos y eso está mal. Muchas personas se alejan de la iglesia al constatar el ambiente de críticas que se da al interior de las comunidades. Por eso este título de la condena al prójimo, a la comprensión y a la misericordia, es esto que Jesús, sí, Jesús ha enseñado, ¿no? De que uno tiene que ayudar al otro porque puede que uno después caiga en las mismas y otro le eche un empujón, lo saque de donde se encuentra. Jesús nos invita a poner el acento en nuestra propia forma de actuar antes que en la del prójimo. Las críticas, los juicios y las condenas se transforman en una especie de hipocresía que contradice pues los valores del reino de Dios. Entonces el único juez. A nosotros, en cambio, nos pide comprensión, misericordia y perdón. Uno mismo se da cuenta, a mí me ha tocado vivir esto de que he tenido serios problemas con algunas personas y pues, no me ha quedado sino ponernos en oración, ¿verdad? Decir, bueno, la persona está equivocada y ojalá Dios le permita aclarar sus ideas. Y después lo encuentro, después de años, lo encuentro en comunidades
Y digo, bendito sea Dios, ¿verdad? Al fin cambió de mentalidad y ahora está sirviendo a la iglesia. Pero igual se llegará a ser santo, igual yo no llego a mayor cosa, pero la persona que se ha convertido, se ha arrepentido, ha hecho camino, por eso uno no puede hablar mal de la gente, porque igual después, como Jesús lo decía, ¿va? Ay, decía Jesús, tengan cuidado porque las prostitutas y estos cobradores de impuestos les pueden llevar la delantera en el reino de Dios. Y es cierto, ¿va? Porque si una persona se arrepiente y comienza una nueva vida y comienza a vivir los valores del reino, pues va adelante. Así que viene el punto 8, que es el gran valor de la oración, la limosna y el ayuno. La oración, la limosna y el ayuno eran acciones caritativas en favor del prójimo que constituían los tres ejes principales obligaciones del judío piadoso. Jesús nos invita a seguir pues practicándolas, pero de modo distinto. Ellas serán realizadas buscando crecer en la relación con el Padre, libres de presunción y vanagloria frente a los hombres. La recompensa deberá ser esperada únicamente de parte de Dios. Ahora viene el gran valor del servicio en el reino. Quien sirve es el más importante en el reino de Dios. Santiago y Juan no habían comprendido la verdadera naturaleza del reino, por lo que pedían privilegios para sí mismos, según Marcos 10:37. Le dijeron a Jesús, mira, cuando tú ocupes el lugar del reino, por favor, nos pones uno a tu derecha y uno a tu izquierda. Pero Jesús contesta de que en el reino, el más importante no es el que domina o bien ocupa un puesto de honor, sino que aquel que se entrega, el que se hace servidor de todos. Ahí no valen los títulos, ahí lo que vale es el servicio. Y de hecho ustedes lo ven en las comunidades, que no son los títulos, sino la capacidad de servicio que tienen las personas. Entonces ahí nos quitamos los títulos. ¿Por qué? Porque los títulos están en la sociedad que son importantes para ejercer pues nuestra profesión, pero en la comunidad no estamos en esa escala de valores de la sociedad, sino en la escala de valores del reino, en el que sirve es el más importante. El que quiera ser el importante entre ustedes, decía Jesús, que sea su servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes, que sea esclavo de todos. Pues tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por todos. Notemos bien, Él se pone de ejemplo. El Hijo del Hombre pues tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido. Él vino a servir y a dar su vida en rescate por todos. Él es Dios. Él pudo haber venido en gloria, exigir que la gente le sirviera, que obedeciera lo que él dijera, porque si no igual nos cayó un rayo encima, pero no lo hizo así. Él nos enseñó que el reino de Dios, en el reino de Dios, el más importante es el que sirve. En el texto, por ejemplo, como el maestro que ha lavado los pies a sus discípulos, ya lo he explicado en varias oportunidades, que lo que llamó sumamente la atención en la última cena fue la actitud de Jesús. Él se quitó todas sus vestiduras y se quedó en traje de esclavo. Los esclavos solo llevaban pues una especie de atuendo para cubrirse como un calzoncillo y quedaba totalmente descubierto el cuerpo para poder trabajar. Y Jesús dice, en la última cena se quitó la ropa y quedó como un esclavo, porque como esclavo estaba sirviendo su cuerpo y su sangre en rescate por muchos.
Esto se evidencia ya en la cruz, cuando Él, totalmente desnudo, fue elevado en el árbol de la cruz. El servicio excelentísimo de la salvación se dio en total desnudez, porque Él vino a servirnos. Eso en realidad a mí me queda esa enseñanza grabada, decir: Jesús, tú veniste a servirnos. Cuando tú pudiste haber exigido que la humanidad te sirviera. Sin embargo, la enseñanza de Él es aprender a servir. Por eso el discípulo de Cristo hará del servicio su cometido principal. Las actividades apostólicas y su comportamiento estarán regidos por este valor. De lo contrario, estaríamos buscando servirnos del reino. En la práctica de la pastoral, pues no buscamos puestos de honor, sino que vamos buscando cómo servir y servir mejor. Y donde nos pongan a hacer nuestro trabajo de la mejor manera, porque es así como el Señor lo ha querido. ¿Quién iba a pensar que Jesús se vistiera como un esclavo y sirviera a los demás lavándole los pies? Cosa inusual, pero Él lo hizo, porque nos enseñó que el servir es reinar. 10, la conversión y el testimonio, actitudes para una evangelización eficaz. Primero, la palabra conversión, que es el cambio de mentalidad. El cambio de mentalidad no es fácil porque uno está acostumbrado a muchas cosas. Uno está acostumbrado a pensar y que los demás hagan lo que uno quiere. Pero en el reino es al revés. Al revés, porque la cabeza tiene que girar y sacar todos sus principios que tenía en mente para que ocupe los principios del reino de Dios. A través de las actitudes que nos ha mostrado Jesús, hemos reconocido el itinerario que nos lleva a la conversión, a la santidad de vida. Somos llamados a permanecer en actitud vigilante para que por nuestras obras podamos dar un testimonio coherente de vida y así nuestro trabajo apostólico sea verdaderamente eficaz. El documento Evangelii Nuntiandi dice, y tenemos el texto aquí a la derecha, es una exhortación apostólica del Papa Pablo VI del año 1975, que se orienta a hablar de la evangelización, de su origen, contenidos, medios, destinatarios de la pastoral. ¿Qué es lo que va a decir este documento? Tácitamente, a grandes gritos, pero siempre con fuerza, se nos pregunta: ¿creen verdaderamente en lo que anuncian? ¿Viven lo que creen? ¿Predican verdaderamente lo que viven? Hoy más que nunca el testimonio de vida se ha convertido en una condición esencial con vistas a una eficacia real de la predicación. Sin andar con rodeos, podemos decir que en cierta medida nos hacemos responsables del evangelio que proclamamos. En las ordenaciones o bien en los ministerios que nos dan a los que somos presbíteros, pues en el diaconado se nos entrega el evangelio y le dicen a uno que uno lea, que uno medite, que uno ore y le piden al final que viva lo que lee, lo que medita, lo que proclama. Y la Dei Verbum, documento del Vaticano II, nos dirá que los predicadores tenemos que poner la palabra en práctica para no ser predicadores vacíos. De ahí la importancia que todo cristiano, pues la tarea es vivir estas actitudes para que la evangelización sea eficaz. Porque puede ser que uno tenga una gran elocuencia,
pero igual no tiene nada de vida de lo que está diciendo. Y la importancia que tienen esto de los valores, hacer que la persona viva lo que proclama. Como pueden notar, ya hemos llegado en la parte final para ver las actitudes individuales, qué es lo que tenemos que hacer. Reflexionar sobre lo que necesitas cambiar para mejorar tus relaciones con las personas que amas e incluso con las que no te son gratas. Y hay que leer Evangelio Nunciante 76 y leer Redentoris Missio 90. En los grupos, pues escribir en forma de columna los valores del reino y sus actitudes opuestas o antivalores, como están pues en este manual. ¿Cuáles son los valores que rigen en la actualidad? Uno se pregunta, ¿se parecen a los del reino entre los valores de la sociedad y los valores en el mundo cristiano? ¿Cuáles son los valores que más hemos de desarrollar en esta ciudad? Los cristianos comprometidos nos regimos por los valores del reino o por sus antivalores. Al evaluar, nos preguntamos de qué manera el amor, la justicia y el servicio han de inspirar todas nuestras relaciones. ¿Es el amor a Dios y al prójimo la regla de la vida? Bien. Así que tenemos muchas cosas que pensar. Ahora bien, ahora es el momento de compartir, si es que tenemos algo que compartir, ¿verdad? Porque cada quien sabrá qué es lo que le ha impresionado, cosas que ve necesarias cambiar, etcétera. Les pueden ayudar esas últimas preguntas que ayudan a reflexionar para ver de qué manera se pone en práctica las vivencias del reino. Les dejo a mí pues, por unos minutos, ¿verdad? Si no participan, pues lo cerramos. Padre, muy buenas noches. Buenas noches. Saluda a Rosmunda. ¿Cómo están todos? Muy bien. Gracias. Claramente el tema de los valores y de los antivalores por la sociedad donde nosotros nos desempeñamos y que obviamente están muchas veces contrapuestos a los valores del reino. Quizás a mí me impresiona enormemente y sé que hay que profundizarlo mucho porque en la medida en la que, como usted bien lo decía, todo lo hagamos por amor, vamos a ir encontrando ese camino, porque eso lo va delimitando a uno a ese camino estrecho para poder seguir si todo lo está haciendo por amor. Pero también hay que ver que nosotros, a veces yo hago mea culpa, nos autocalificamos de una manera quizás demasiado generosa para nosotros, que es lo que más me preocupa, no lo contrario, ¿no? Si uno es más estricto, probablemente va a corregirse más. ¿Cuál sería su opinión de cómo puede uno evaluarse por medio del resto de los hermanos en la comunidad o de usted mismo, de alguna manera en la que uno reciba una retroalimentación de los valores que realmente se está viviendo? Porque eso usted lo ha dicho, me quedó muy claramente que esto hay que hacerlo vida, ¿no? Como lo que decía que daban en el diaconado cuando les daban el evangelio, ¿no? ¿Cuál sería ese camino correcto o es correcto pedir la opinión y hacer no solamente la autoevaluación, sino también algo afuera? Porque quizás yo misma me esté engañando. Mire, lo primero son los compromisos adquiridos. Cada quien tiene una vida, una vocación específica, ¿no? Y como los grados de compromisos de las personas son diferentes por los roles que tienen. Por ejemplo, estoy pensando en un abuelo, ¿ah? Un abuelo pues tiene la responsabilidad moral de ser testimonio de vida ante sus nietos, porque va a ser como el perfil que el niño sueña al ver un abuelo. El perfil de un papá, ¿va? El papá y la mamá, y en la familia, pues las actitudes. Porque usted se da cuenta que si uno de niño le dice, tocan la puerta y le dice, vea, diles que no estoy.
Sí, mi pues madre nunca mintió, ¿cierto? el niño sale y cumple y dice, algunos dice mi mamá que no estaba. ¿Por qué? Pues porque el niño lo hace. Pero, ¿qué es lo que estamos sembrando, verdad? En la mente, en el corazón del niño, pues lo estamos llevando a mentir. Pero si un padre de familia, una madre de familia, consciente de su papel, dice, yo tengo la responsabilidad de enseñarle los valores a mi hijo, voy a ver en qué forma de caridad yo me acerco a eso. Por eso le digo que el rol del abuelo, el rol del papá, de la mamá, el rol de los hermanos para tener la vivencia de valores, como es un campo bastante abierto, son muchas las cosas que hay que considerar. En la temática que vamos viendo siempre en las comunidades, algunos de estos valores son destacados, puestos en común, para que nosotros sepamos apoyarnos unos a otros y decir, el valor consistiría en esta actitud concreta. Pero está bien lo que usted dice, cómo retroalimentarse uno en el momento del trabajo pastoral, ¿verdad? Pero requiere mucha humildad, porque a veces se nos va la boca y en lugar de ayudarnos, nos hacemos daño. Yo lo he visto en algunos grupos que es que tú eres de esta forma, es que tú, y el otro se siente herido. Tendremos que buscar la forma como mediante la caridad sepamos decirnos las cosas con el amor de Dios, pero esa es una conversión que uno tiene que tener para poder ayudar al otro como Dios lo manda. Muy bien. Padre, buenas noches. Buenas noches. Fíjese que hablando de conversión y testimonio, en cuanto a la forma en que uno puede expresar eso, principalmente en la familia, hoy precisamente escuchaba dentro de las reflexiones del Evangelio de hoy que en el caso, digamos, de la iglesia doméstica, el principal evangelio que van a leer nuestros hijos en nosotros es nuestro testimonio. O sea, no, nosotros podemos estar hablando mucho de la palabra de Dios, pero si realmente no hacemos vida como usted decía, no vivimos lo que estamos leyendo y meditando, nuestros hijos lo van a notar, ¿verdad? Entonces, les quería compartir principalmente que eso se me cobraba hoy, el principal, el evangelio que van a leer nuestros hijos y el que vamos a compartir con ellos es el de nuestro propio testimonio. Eso es lo que les quería compartir. Muy bien, gracias. Padre, buenas noches. Buenas noches, Ermita. A mí buenas noches a todos. Lo que hablaba Rosmunda me llamó mucho la atención porque es cierto lo que dice ella, a veces como comunidad nos falta mucho, siento yo, porque en nuestra casa podemos practicar algunos valores porque también nos falta, ¿verdad? Pero en la comunidad muchas veces tal vez aparentamos muchas veces lo que no somos, ¿verdad? Entonces caemos también en el error, que estamos bien, como estamos en la comunidad, me creo buena, yo soy buena, ¿verdad? Y a lo mejor me estoy comportando egoístamente, porque a veces tal vez algunos hermanos están bien, están mal, y media vez yo esté bien, ya no me fijo en los demás. Eso que hablaba Rosmunda de autoevaluarnos como comunidad, a mí me parece bien, pues, y ver cada uno cómo estamos, ¿verdad? Porque había otro valor que hablaba ahí de que a veces tenemos que amar hasta los que no nos son gratos. Y yo veo a veces que sí cuesta mucho eso en la comunidad, padre, cuesta mucho eso. Siento que nos falta mucho que trabajar en eso como comunidad. Tal vez eso a veces no nos deja ser más unidos, ¿verdad? Yo pienso que nos falta unidad en la comunidad todavía, nos falta que... Es cierto que muchos tenemos diferentes formas de pensar, pero tenemos que hacer lo posible porque trabajar ese valor, ¿verdad? De amarnos todos y vernos como Jesús quiere que nos veamos.
Muy bien. Gracias, Irmita. Muy bien. Silencio en la sala. Padre, perdone que los perritos están aquí haciendo más bueno. Ah, bueno. Sí, podía complementar lo que dijo, de que hay que leer, meditar, orar y vivir, pero después usted complementó la frase a la inversa. No la podría repetir. Ay, Dios, a ver qué dije. Dijo, hay que leer, ¿qué es lo que le decían a ustedes en el seminario? Es que a uno le dicen que hay que leer en el sentido que hay que estudiar, ¿va? Que hay que leer, profundizar, tener el conocimiento. Pero a ese conocimiento hay que entrarle a la contemplación, es decir, entrarle a la dinámica de vivirlo, para que no sea un predicador vacío. Pero está nada ahí verbo. Ahí dice, mire, medite, profundice, ore, viva lo que predica para no ser un predicador vacío por dentro, ¿no? Que es la súplica de la iglesia, ¿va? Siempre que nos pide que lo que ya ustedes indicaban, de que algunas veces uno puede estar hablando y en el fondo no querer vivirlo, ¿no? Que ha sido uno de los errores que se han manifestado pues en muchos agentes de pastoral. Y cuando hablamos de gente de pastoral, hablamos desde el Papa, los obispos, presbíteros, diáconos, religiosas, laicos, pues todos hemos caído de alguna manera en esto. Y por eso la iglesia nos pide siempre ser coherentes. Gracias. Muy bien. Sí, padre, con eso que usted decía también, yo me recuerdo que de una predicadora que era muy elocuente y predicaba bien bonito, pero cuando uno ya estaba a la par de ella ni lo volteaba a ver a uno. Y uno decía todo lo que dijo y uno está a la par de ella ni lo voltea a ver a uno. Por eso decimos que hay ese tipo de cosas porque se ha considerado, la predicación misma la han considerado como una profesión, ¿verdad? Y al mismo tiempo como un estatus. Y en realidad ustedes ven que Jesucristo no habló nada de eso. Al contrario, Él nos enseñó que servir desde abajo es reinar. Entonces la humildad es lo que hace grande a la persona, ¿verdad? No son los títulos, no son los puestos, sino que el ser servidor, dice Jesús, es el que es más grande en el reino. Gracias, padre. Muy bien. Bien. Se ve que no quieren hablar, entonces vamos a ir terminando. Le damos gracias a Dios porque nos permite reflexionar sobre su enseñanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos dé su paz en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que tengan una buena noche, que descansen. Buenas noches, Padre.